¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se quedan en el aire? Que las pronuncias con los labios, pero tu corazón está distante, cansado, tal vez herido, y aunque suplicas, parece que el cielo guarda silencio. No eres el único. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han pasado por eso mismo. David, en medio de la tormenta, gritaba: ¿Hasta cuándo, Señor? El profeta Elías, después de vencer al mal, cayó en depresión y pidió morir. Y aún así, Dios no los dejó solos. Porque hay algo que muchas personas no entienden. La oración no es un botón que apretamos para recibir respuestas automáticas. Es una conversación, una conexión, un puente entre tu alma y el corazón de Dios. Y hoy, tú estás aquí por una razón. Tal vez no sepas cuál, pero Él sí. Escucha con atención, porque esta palabra te fue enviada, especialmente a ti. ¿Te ha pasado que, aunque oran, sienten que nada cambia? Hagamos un alto y descubramos juntos qué hay detrás de esa brecha invisible entre nosotros y el cielo. Pero antes de comenzar te invito a suscribirte y a dejar tu like, para que este mensaje llegue a más personas que necesiten escucharlo. Y si este video está llegando a tu corazón, y sientes que alguien más necesita escucharlo, compártelo. Ahora sí podemos comenzar. Imagina un jardín, uno que sembraste con amor hace tiempo. Lo regaste cada mañana, le diste luz, cuidaste cada planta como si fuera parte de ti. Pero algo cambió. Tal vez dejaste de regarlo por distracción, tal vez por cansancio o decepción. Las hojas comenzaron a marchitarse, las flores perdieron color, y ahora solo ves un espacio vacío donde antes había vida. ¿Sabes qué representa ese jardín? Tu corazón. Y la oración es el agua que lo mantiene vivo. Muchos hoy caminan con un alma reseca, con un espíritu cansado, pero no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de escuchar. Hemos olvidado cómo dialogar con aquel que nos dio la vida. Y en ese silencio, se han abierto grietas que el enemigo ha aprovechado para sembrar duda, temor, soledad. Pero déjame decirte algo, la oración no es solo pedir. Es respirar en el aire de Dios. Es volver a casa cuando te has alejado sin darte cuenta. No importa si tus palabras suenan rotas, si tu voz tiembla, si tus lágrimas caen mientras hablas. Dios no necesita oraciones perfectas, Él necesita corazones abiertos. Por eso quiero que te preguntes algo ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que oraste de verdad? No esa oración rápida antes de dormir, ni aquella frase repetida por costumbre, sino una oración de profundidad. Una donde le dijiste todo lo que llevabas dentro. Una donde sentiste su presencia envolviéndote, aunque nada cambiara al instante. Lo interesante es que hay historias en la Biblia de personas que oraron en medio de sus batallas más oscuras, y recibieron mucho más de lo que esperaban. Hagamos un viaje breve a una de ellas, porque quizás, al escucharla, encuentres una nueva razón para hablar con Dios otra vez. Había una vez un hombre que caminaba solo por un desierto. No era un viaje que hubiera elegido, sino uno que la vida le había impuesto. Había perdido su hogar, su trabajo, incluso la confianza de quienes antes lo apoyaban. Cada paso era pesado, no solo por el calor del sol, sino por el peso invisible que cargaba. La culpa, el miedo, la incertidumbre sobre si aún tenía un propósito. Una noche, bajo un cielo estrellado, cayó de rodillas. No sabía si Dios lo escucharía. Ni siquiera estaba seguro de si quería hacerlo. Pero algo dentro de él lo empujó a hablar. Y así, entre susurros y lágrimas, comenzó a orar. Le habló a Dios como nunca antes lo había hecho. Le contó todo, su dolor, su frustración, su deseo de rendirse, y también su débil esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por lo cual vivir. No hubo un trueno, ni una voz audible. No cayeron fuegos del cielo, ni apareció un ángel con una respuesta escrita. Pero algo cambió. En ese momento de total vulnerabilidad, sintió una paz que no entendía. Una presencia que no vio, pero que percibió. Como si Dios le dijera: estoy contigo. Siempre lo he estado. Levántate. Aún hay camino por recorrer. Esa historia, ¿te suena familiar? Porque aunque no haya sido exactamente igual, muchos de nosotros hemos estado allí, en un desierto personal, en un lugar donde las fuerzas se agotan, donde parece que nadie entiende lo que vives. Pero te digo esto,
Dios escucha cada oración, incluso aquellas que no llegan a salir de tus labios. Él no necesita circunstancias perfectas para moverse, solo necesita un corazón dispuesto a clamarle. Pero surge una pregunta inevitable. Si Dios escucha, ¿por qué tantas veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas? ¿Es que acaso Él no puede o no quiere intervenir? Hagamos un alto en esta reflexión y exploremos juntos el poder oculto detrás de la oración verdadera. Porque quizás no estás oyendo lo que Dios ya está diciendo. ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos cuando más lo necesitas? No eres el único. Pero quiero que sepas algo. La oración no siempre se mueve como esperamos, pero siempre se mueve. Cuando Ana, la madre de Samuel, oró en el templo, no gritó ni lloró públicamente. Su boca se movía en silencio, mientras su corazón clamaba al Eterno. Y aunque Eli, el sacerdote, pensó que estaba ebria, Dios sabía exactamente lo que ella pedía. Y respondió, porque la oración verdadera no necesita de grandes gestos ni palabras elaboradas. Solo necesita un corazón sincero. Hoy, muchas personas oran por costumbre. Dicen las mismas frases una y otra vez, como si estuvieran marcando un checklist espiritual. Pero ¿y si te dijera que hay una dimensión de la oración que va mucho más allá de lo que solemos experimentar? La Biblia dice que hay oraciones que abren puertas que jamás imaginaste, que hay palabras dirigidas al cielo que activan respuestas invisibles, que hay momentos donde, aunque no veas el cambio hoy, algo en el reino espiritual ya comenzó a moverse. Por eso te pregunto, ¿has orado últimamente como si realmente creyeras que Él puede cambiar todo? No solo pedir, sino declarar. No solo suplicar, sino confiar. Deja en los comentarios. Oraré con fe hoy si sientes que es momento de renovar tu manera de hablar con Dios. Pero también sé que muchos oran, y parece que nada cambia. ¿Es que acaso la oración no funciona? ¿O tal vez hay algo que no estamos entendiendo bien? Hagamos un alto aquí y exploremos juntos porque algunas oraciones parecen quedarse suspendidas en el aire, mientras otras desatan el cielo sobre la tierra. Porque a veces parece que Dios no responde. Has orado por esa situación tantas veces que ya ni cuentas cuánto tiempo llevas clamando. Por tu familia, por tu salud, por tu trabajo, por una relación rota, tal vez incluso por ti mismo. Y aunque le pides, aunque clamas, aunque lloras, todo sigue igual. Esa sensación de silencio puede ser devastadora, como si estuvieras hablando al vacío, como si tus palabras se desvanecieran en el aire antes de llegar a los cielos. ¿Y sabes qué? No eres el único que ha sentido eso. David lo sintió. Job lo vivió. El propio Jesucristo, en Getsemaní, oró 3 veces pidiendo que pasara el cáliz, y aún así lo bebió. Incluso en la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15 versículo 34. ¿Ves? Ni siquiera Jesús fue inmune al sentimiento de abandono. Pero él siguió adelante, porque sabía que la ausencia de una respuesta inmediata no significa ausencia de propósito. Entonces, ¿por qué algunas oraciones parecen quedarse suspendidas? No siempre es porque haya pecado en tu vida. Tampoco es que Dios no te ama o que no escucha. A veces, simplemente está formando algo dentro de ti. Algo que solo puede nacer a través de la espera. A veces, la respuesta no llega porque aún no es el momento. Otras veces, porque la respuesta vendrá de una forma que no esperabas. La Biblia dice que hay oraciones que son como semillas. Las plantas hoy, pero florece mañana. Y mientras esperas, debes aprender a confiar en quien riega tu fe cuando tú ya no puedes hacerlo. Escribe aquí, aún creo, aún clamo si hoy decides seguir orando, aunque no veas cambios todavía. Pero quiero llevarte a un lugar más profundo. Quiero que imagines por un momento a una persona común, alguien como tú o como yo, que estaba en medio de su propia batalla. Una historia real, o mejor dicho, simbólica, porque quizás, al escucharla, encuentres luz para tu propia noche oscura. Continúa escuchando. Había una mujer que caminaba todos los días por el mismo sendero. No era un camino fácil, estaba lleno de piedras, espinas y sombras. Pero ella seguía adelante, aunque sus pies sangraban y su corazón estaba cansado. Cada mañana, antes de salir, se detenía frente a la ventana y oraba. Señor, abre una puerta donde no la veo. Sana lo que duele. Cambia lo que no puedo cambiar yo sola.
Y así pasaron semanas, meses. Nada parecía moverse. La puerta seguía cerrada. El dolor persistía. Y aún así, ella no dejó de orar. Un día, mientras caminaba, vio a un hombre sentado al borde del camino. Estaba herido, solo, con la mirada perdida. Sin pensarlo, se acercó, le ofreció agua, pan y escuchó su historia. Le habló con ternura, como quien sabe lo que es llevar cargas pesadas. Y en ese momento, algo cambió. No fue un cambio visible para todos, pero fue real. Al día siguiente, recibió una llamada, una oportunidad laboral que había solicitado meses atrás y ya había olvidado. Alguien la había recomendado, sin que ella lo supiera. Y esa puerta, que tanto había clamado que se abriera, simplemente se abrió. Pero lo más interesante no fue eso. Fue que, al llegar al lugar, descubrió que el encargado era el mismo hombre al que había ayudado. Él había sido contratado recientemente, y al verla, reconoció en ella a la mujer que le había dado esperanza cuando todo se derrumbaba. ¿Casualidad? No lo creo, porque hay oraciones que Dios responde de formas que nunca imaginamos. Respuestas que vienen disfrazadas de encuentros fortuitos, de gestos sencillos, de decisiones que parecen pequeñas, pero están escritas en el libro de tu destino. Tú también estás orando por algo, tal vez algo grande, o tal vez algo que solo tú conoces. Y aunque no veas movimiento, quiero que sepas esto. Dios está trabajando detrás de escena. En este preciso momento, escribe aquí. Tu respuesta viene si hoy decides aferrarte a la promesa de Dios, aunque no veas señales visibles todavía. Ahora que has escuchado esta historia, quiero llevarte a reflexionar sobre algo más profundo. ¿Qué hay detrás de la conexión entre nuestra fe y la acción de orar con persistencia? Porque muchas veces nos detenemos demasiado pronto, justo antes de que comience el milagro. ¿Alguna vez has sentido que estás dando vueltas en el mismo lugar? Como si cada oración fuera una gota de agua cayendo en un pozo vacío. Como si todo lo que pides ya lo hubieras repetido tantas veces que hasta sientes que Dios ya debe conocer de memoria tus palabras. Pero déjame decirte algo. La oración no es solo pronunciar palabras. Es activar tu fe a través de ellas. Porque hay una diferencia entre pedir y declarar, entre suplicar y confiar, entre clamar y caminar como si ya hubiera recibido. La Biblia nos recuerda que Abraham, cuando fue llamado a salir de su tierra, no sabía a dónde iba, pero caminó por fe, y esa misma fe es la que hoy debes ejercer al orar. Por eso quiero que te preguntes, ¿estás orando creyendo que Dios puede? ¿O estás orando solo porque así se hace? Cuando Jesús sanaba, muchas veces decía, tu fe te ha salvado. No era solo una frase bonita, era una revelación profunda. La fe conecta lo humano con lo divino. La fe abre canales invisibles por donde comienza a fluir la respuesta. Y eso también aplica a ti, porque quizás no veas cambios aún, pero mientras hablas con Dios con fe, algo está sucediendo en el reino espiritual. Algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que tu corazón puede comenzar a sentir. Orar con persistencia no es desesperación. Es una decisión consciente de seguir clamando, incluso cuando no ves señales. Es entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero siempre es perfecto. Deja aquí. Creo, y sigo clamando si hoy decides renovar tu fe y continuar orando, aunque no entiendas cómo ni cuándo vendrá la respuesta. Ahora quiero llevarte a un momento clave en la palabra de Dios. Una historia que muchos han leído, pero pocos han entendido profundamente, porque dentro de ella hay una enseñanza que puede cambiar tu manera de orar para siempre. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. ¿Alguna vez has orado por algo tan grande, tan imposible, que hasta tú mismo dudaste mientras lo pedías? Esa fue la situación de Ezequiel, un profeta en medio de un valle seco. No era un lugar cualquiera. Estaba lleno de huesos. Huesos viejos, sin carne, sin vida. Y Dios le hizo una pregunta que desafía toda lógica humana. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel no podía ver cómo. Ni siquiera sabía por dónde comenzar. Pero respondió con humildad y fe. Tú lo sabes, Señor. Entonces Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y así lo hizo. Una palabra, una orden divina pronunciada, sobre lo que parecía definitivamente muerto.
Y entonces sucedió algo increíble. Los huesos comenzaron a moverse. Uno a uno. Se juntaron, se cubrieron de tendones, músculos y piel. Pero aún faltaba algo: el espíritu. Por eso Dios le dijo: profetiza al espíritu, para que venga de los cuatro vientos y dé vida a estos muertos. Y cuando Ezequiel lo hizo, el soplo de vida entró, y aquellos huesos se pusieron de pie. Un ejército poderoso. Donde antes solo había desolación, ahora había movimiento, vida, propósito. ¿Te das cuenta? Dios no necesita condiciones perfectas para restaurar lo que está muerto. Él puede tomar tus sueños rotos, tus promesas olvidadas, tus heridas profundas, y darles vida otra vez. Él no te pide que entiendas todo, solo que hables, que clames, que declares su palabra sobre tu situación, aunque no veas cómo puede cambiar. Porque muchas veces, la respuesta comienza con una sola palabra, una oración, una voz que se levanta en medio del valle seco. Escribe aquí: hoy declaro vida sobre mi valle seco si decides que no dejarás que nada permanezca muerto en tu vida. Ahora quiero llevarte a un lugar más personal. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en aquello que tanto anhelas, aquello que parece imposible. Porque quizás, justo ahora, Dios esté diciéndote lo mismo que les dijo a esos huesos: vive. Cierra los ojos por un momento y pregúntate: ¿qué es lo que llevo dentro y aún no he entregado a Dios? No hablo solo de oraciones repetidas, ni de pedidos anotados en una lista. Hablo de eso que duele, de aquello que te pesa tanto que a veces prefieres callarlo, incluso con él. Tal vez es un dolor antiguo, una herida que creías sanada, pero que sigue sangrando en silencio. O tal vez es una promesa que dejaste atrás porque ya no crees que pueda cumplirse. ¿Sabes cuál es uno de los mayores enemigos de la oración poderosa? No es el pecado, ni siquiera la duda. Es el silencio autoimpuesto. Es ese lugar adentro donde decides no hablar más con Dios porque sientes que ya no sirve. Porque oraste y nada cambió. Porque clamaste y todo siguió igual. Pero déjame decirte algo: Dios nunca se aleja de ti, aunque tú te hayas alejado de Él. Él sigue escuchando, sigue viendo, sigue contando cada lágrima que cae cuando nadie te ve. Y lo más importante, sigue siendo fiel, incluso cuando tú has sentido que ya no puedes serlo. Tal vez hoy no necesitas otra oración larga, ni una fórmula mágica. Quizás lo que necesitas es volver a hablar con Él desde el corazón, sin máscaras, sin protocolos religiosos, sin pretender que todo está bien cuando no lo está. Porque muchas veces nos aferramos tanto a nuestros dolores que no los soltamos. Los llevamos como equipaje pesado, pensando que si los dejamos ir, perdemos parte de nosotros mismos. Pero te digo esto: solo cuando sueltas lo que te lastima, das espacio para que entre lo nuevo. Y quizás, justo ahora, Él está llamando a esa puerta cerrada que tienes adentro, pidiéndote permiso para entrar, para limpiar, para restaurar. No para quitarte lo que eres, sino para devolverte la vida que perdiste. Escribe aquí: hoy abro mi corazón si decides dejar ir lo que te ata y permitir que Dios toque lo más profundo de tu alma. Ahora quiero llevarte a un lugar diferente, a una realidad que muchos evitan, pero que todos vivimos: la soledad de la oración verdadera. Porque hay momentos en los que debes hablar con Dios no por obligación, sino por necesidad. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. ¿Alguna vez has orado y sentido que estabas hablando al vacío? Como si tus palabras se desvanecieran antes de llegar al cielo. Como si estuvieras repitiendo una rutina más que conectándote con aquel que te dio la vida. Muchos oran por costumbre, por tradición, incluso por presión religiosa. Pero muy pocos oran como quien abre una puerta. Porque eso es lo que realmente es la oración, una invitación. No para que Dios entre en tu vida, sino para que tú entres en su presencia. La Biblia nos dice que Jesús está a la puerta y llama. No fuerza la entrada. No entra sin permiso. Él espera que tú, conscientemente, decidas abrirle. Y muchas veces, esa decisión se toma en la intimidad de una oración sincera, donde ya no hay máscaras, ni roles, ni apariencias. Solo un corazón humilde diciendo: aquí estoy. Necesito de ti. Esa es la diferencia entre orar por obligación y orar por necesidad. Entre hablar con Dios porque así se hace y clamarle porque sientes que sin Él no puedes seguir adelante. Tú sabes cuántas veces has orado sin sentir nada.
¿Cuántas veces has repetido las mismas frases, esperando una respuesta que nunca llega? Pero ¿y si el problema no es que Dios no responde, sino que tú no has abierto del todo la puerta? Porque hay niveles en la oración. Hay oraciones que simplemente piden, otras que suplican, pero hay una clase especial de oración que rompe cadenas, abre cielos y cambia destinos. Es la oración del corazón rendido, la oración que no viene de los labios, sino del alma. Y quizás hoy, justo ahora, Él esté llamando a una puerta que lleva tiempo cerrada. No por castigo, sino por protección. Por miedo, por heridas no sanadas, por promesas rotas. Pero Él sigue allí, paciente, amoroso, esperando que tú decidas dejarlo entrar. Escribe aquí: hoy abro la puerta si decides recibirlo otra vez, aunque hayas estado lejos, aunque hayas dudado, aunque hayas fallado. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo. A ese momento en el que, aunque nadie más lo vea, tú sientes que Dios está contigo. No en un templo, no en una ceremonia, sino en medio de tu cotidianidad. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. ¿Alguna vez has sentido que Dios está más cerca en los momentos más simples? No en un gran evento, ni en una experiencia sobrenatural, sino en el sonido de la lluvia al caer, en la brisa suave del amanecer, en esa canción que escuchaste justo cuando más la necesitabas. A veces, Él no habla con truenos, sino con un susurro. No se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo ordinario, porque Dios no vive solo en los altares o en las grandes oraciones. Él camina contigo en tu rutina, en tu trabajo, en tus decisiones pequeñas. Está presente en cada paso que das, aunque no siempre lo notes. Y muchas veces, es en esos momentos aparentemente insignificantes donde Él está haciendo lo más grande, formando algo dentro de ti. Tal vez hoy estás en casa, solo, sintiendo que nada tiene sentido. O tal vez estás en medio de una multitud, rodeado de personas, pero completamente solo en tu dolor. ¿Sabes qué? Él te ve, te conoce, sabe el nombre de tu angustia, el peso de tu carga, el nombre de tus lágrimas. David escribió salmos mientras cuidaba ovejas. Moisés recibió su llamado mientras pastoreaba el rebaño de su suegro. Pablo escribió cartas poderosas desde una celda oscura. Porque Dios no espera condiciones perfectas para revelarse. Él puede usar cualquier momento, cualquier lugar, cualquier corazón dispuesto. Entonces, ¿por qué no abrir los ojos y verlo hoy? Ver su presencia en el pan que comes, en el aire que respiras, en la vida que aún tienes. Porque si aprendes a reconocerlo en lo pequeño, también aprenderás a confiar en Él para lo grande. Deja aquí. Hoy veo tu presencia si decides abrir tus ojos espirituales y reconocer a Dios en tu día a día, aunque todo parezca igual. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo. Un lugar donde no solo hablas con Dios, sino que sientes como Él te habla directamente a ti. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. Escúchame bien, porque esto es para ti. Sí, tú que estás ahí, con el corazón cansado, tal vez con una carga que nadie más entiende. Dios no te ha olvidado, ni siquiera en tus días más oscuros, ni siquiera en tus noches más largas. Él sabe tu nombre, conoce cada suspiro que has dado, ha contado cada lágrima que has derramado en silencio. Y hoy, en medio de todo lo que vives, Él te está diciendo, no estás solo. Tal vez llevas tiempo orando por algo que parece imposible, algo que ya ni mencionas porque sientes que no tiene sentido. Pero déjame decirte esto. No debes entenderlo para que se cumpla. No necesitas ver la puerta abierta para creer que ya comenzó a moverse. Porque hay promesas que están escritas sobre tu vida desde antes de que nacieras. Promesas que no dependen de tus circunstancias, ni de tus errores, ni de cuán lejos crees haber caído. Dios no necesita que seas perfecto para usarte. Solo necesita que le des tu sí otra vez. Y quizás, justo ahora, Él te está recordando quién eres. No según lo que otros piensan de ti, no según tus fracasos o tus heridas, sino según su palabra, un hijo amado, una hija elegida, un instrumento poderoso en sus manos. Puedes sentirlo, ese toque suave en tu espíritu, esa voz que no grita, pero que llega al alma. Te está llamando, no para castigarte, ni para exigirte, sino para restaurarte, para levantarte, para devolverte lo que el enemigo intentó robar. Escribe aquí.
Hoy recibo tu promesa si decides abrir tu corazón y recibir lo que Dios ya ha preparado para ti. Ahora quiero llevarte a un lugar donde la fe se convierte en acción, donde las palabras se transforman en decisiones. Porque no basta con escuchar, hay un momento en el que debes responder. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. Ha llegado el momento de dejar de solo escuchar y comenzar a responder. Porque Dios no te llamó a ser un oyente pasivo de sus promesas. Te llamó a ser un declarador de vida, un intercesor poderoso, un instrumento que mueve el cielo con sus palabras. Tal vez has estado esperando una señal perfecta, un momento ideal, una emoción intensa para sentirte digno de hablar con Él. Pero déjame decirte esto, no necesitas estar listo al 100% para comenzar. Solo necesitas un corazón dispuesto. Ahora es el tiempo de orar en voz alta, aunque nadie más lo escuche. De escribir tus promesas, aunque aún no las veas cumplidas. De declarar victoria sobre tu batalla, aunque todavía estés en medio de ella. La Biblia dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y eso significa que tu oración no necesita ver el milagro para comenzar a creerlo. Tu fe comienza antes del milagro, en medio de la tormenta, cuando todo parece perdido. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo simple, pero profundo. Ponle nombre a tu oración. No solo digas, Señor, ayúdame. Di, Señor, sanas mi cuerpo, restauras mis relaciones, abres puertas donde no veo salida. Y hoy, decido creer que lo harás. Porque cuando hablas con fe, activas algo celestial. Algo que no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. Algo que se mueve porque tú decidiste hablar vida sobre tu situación muerta. Escribe aquí. Hoy declaro con fe si decides que ya no seguirás callado, sino que usarás tu voz como herramienta de cambio. Ahora quiero llevarte al final de este viaje, a un lugar de paz, de promesa, de certeza, porque aunque no veas nada cambiar hoy, hay algo que sí puedes saber con seguridad. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. Lo que estás atravesando no es el final de tu historia. Es solo un capítulo más en una vida escrita por manos divinas. Porque tú no eres casualidad, ni tampoco lo que estás viviendo es coincidencia. Tú fuiste planeado, elegido, amado antes de que tu primer suspiro llenara tus pulmones. Y aunque hoy sientas que todo está fuera de control, quiero recordarte algo. Dios nunca pierde batallas. Él no te prometió un camino sin tormentas, pero sí te dio una promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, ciertamente te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 versículo 10. Esa palabra no es solo para ti, es sobre ti. Hoy, ahora, en medio de tu lucha, en medio de tu silencio, en medio de esa oración que parece no ser respondida. Porque hay promesas que se cumplen en el momento exacto. Hay milagros que están en camino, aunque aún no los veas. Hay puertas que ya están abriéndose, aunque desde tu perspectiva sigan cerradas. Y mientras tanto, tienes su presencia, no como un consuelo pobre, sino como la mayor riqueza que podrías tener. Porque si tienes a Dios contigo, tienes todo lo necesario para vencer cada batalla, sanar cada herida y caminar hacia el propósito que Él tiene preparado para ti. Deja aquí. Tengo a Dios conmigo si decides aferrarte a esta promesa, incluso cuando nada más tenga sentido. Ahora llegamos al cierre, a un espacio de paz, de misterio, de revelación. Un lugar donde las palabras terminan, pero donde comienza algo mucho más profundo. Continúa escuchando. Esto apenas comienza. Algo está por cambiar. No te lo puedo explicar. No tengo una fecha, ni un lugar, ni una razón lógica para decírtelo, pero siento en el espíritu que Dios está a punto de moverse en tu favor. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Una chispa de esperanza, un susurro de fe, un recuerdo de quién eres en Él. Porque esto no se trata solo de una oración más. Se trata de un encuentro, de una conexión entre tu alma y el corazón de Dios. Y aunque tus ojos no vean nada aún, tu espíritu ya sabe, algo está cambiando. Quizás este mensaje llegó a ti en el momento exacto, en medio de una noche oscura, en una estación de silencio, o tal vez en ese rincón donde solo tú conoces tu dolor.
Pero déjame decirte esto. Nada llega por casualidad. Ni siquiera esta palabra que acabas de recibir. Así que cierra tus ojos por un momento. Y respira profundo. Siente su presencia. Escucha su voz en tu interior. Permítete creer, aunque sea solo un poco, que todo lo imposible comienza a hacerse posible cuando decides rendirte otra vez a Él. Y aunque no sepas cómo terminará tu historia, si sabes con quién caminas. Y eso es suficiente. Escribe aquí. Algo está cambiando si hoy decides cerrar este momento con una promesa viva en tu corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Darle like para que este mensaje pueda llegar a más personas, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas nuestros mensajes que te acercarán y te mantendrán conectado a nuestro Padre Celestial. Gracias por quedarte hasta el final, porque no fue casualidad, fue propósito. Bendiciones.